Bienvenidos a la materia de derechos de los pueblos y naciones indígenas. Hoy vamos a ver la unidad 3, que se refiere a la consulta libre previa e informada. Para ello es necesario entrar en un contexto histórico que nos permita entender cuál ha sido la situación de los territorios indígenas antes de la invasión de los reinos europeos. Y es así que nosotros entendemos que Sudamérica, antes de la colonización, se encontraba en dominio y en control de pueblos y naciones indígenas que habían desarrollado tanto formas de organización muy avanzada y una propia cosmovisión muy apegada al territorio. Y esa es una característica que se sostiene en todos los territorios, en todos los pueblos indígenas. Eh, a partir de la invasión de los reinos europeos, tanto españoles como portugueses, Sudamérica es dividida y esta nueva división en la colonia se estructura en una organización política, por ejemplo, de los virreinatos, donde se establecen nuevas formas de división geográfica y política, pero sobre los territorios indígenas. Y ahí se va consolidando el despojo de los territorios indígenas. Eh, los nuevos estados que surgen a partir del proceso de independencia, eh, donde se liberan de las colonias europeas, construyen sus fronteras a partir de esta estructura política heredada de la colonia, bajo el principio de que lo que heredan de la colonia se sostiene en los nuevos estados y se mantienen esas fronteras. Pero al igual que heredan las divisiones político-geográficas, también heredan la deuda histórica con los pueblos indígenas, que primero están en estos territorios antes de la invasión y continúan durante el proceso de colonización, sufriendo la esclavitud, sufriendo el despojo de sus territorios. En el proceso de la república se los considera ciudadanos de segunda. En los estados modernos se los establece como ciudadanos o poblaciones que deberían ser, que son barbáricas y que deben ser asimiladas a la sociedad. Reflejo de esta política el convenio 107 de la OIT, que tiene ese enfoque paternalista. Pero a partir de que nos damos cuenta como estados, tanto organizaciones como la OIT entran en un proceso de autocrítica de su forma de ver a los pueblos indígenas. La Organización de Naciones Unidas, que trabajaba en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, debate que dura 20 años, reconoce que este proceso que vemos en los 4 mapas nos daba a los nuevos estados y a la población de los nuevos estados una deuda histórica con los pueblos indígenas. Por lo tanto, necesitábamos establecer garantías y derechos que permitan nivelar o por lo menos restituir los, los derechos que habían sido violados de los pueblos. En este sentido, se identifica que es necesario devolver el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, que ellos determinen cómo quieren desarrollarse, cuál es la forma y visión de vida que ellos enfocan y garantizar este ejercicio. Garantizar el uso y disfrute de las tierras ancestrales y su base territorial como esencia para garantizar los demás derechos de los pueblos indígenas. Este elemento es vital en el debate de tanto del Convenio 189 como el de la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, porque establece que los pueblos indígenas tienen derecho a su territorio, entendido como esa relación especial que tienen los pueblos, que ya la habíamos eh, puntualizado antes, pero además que se debería garantizar el derecho de los pueblos indígenas al disfrute y uso de los recursos naturales existentes en estos territorios.
Y estos dos puntos, tanto el territorio, garantizar el derecho a la territorialidad, reconocer los territorios indígenas, restituir los territorios indígenas, eh, como el disfrute de los recursos naturales y el tema de los recursos naturales era el punto de conflicto con los estados y que hace que el debate de la Declaración de Naciones Unidas dure aproximadamente 20 años. ¿Por qué? Porque los estados desarrollaban en los territorios indígenas actividades de mega, actividades por ejemplo como las represas, construcción de represas, explotación de recursos naturales, las operaciones mineras, hidrocarburíferas, actividades militares que contaminaban. eh, entonces, los estados, estas actividades las habían desarrollado sin ningún tipo de consulta a los pueblos indígenas. Y ese es otro elemento que, aparte de los derechos identificados anteriormente, debería ser resuelto. Por ello, el derecho a la consulta establece el ejercicio eh, del derecho a la libre determinación y la territorialidad, a través de que los pueblos indígenas deberían ser consultados cada vez que una medida administrativa o una medida legislativa pueda afectarles. En este sentido, el derecho a la consulta se constituía en un mecanismo para garantizar otros derechos. Y eso es muy importante separar que la consulta es un mecanismo para completar el derecho de los pueblos a ser consultados y a su vez que ellos ejercen la libre determinación y la territorialidad. Por lo que podemos decir que el proceso de consulta es un mecanismo de participación de la sociedad y de los pueblos indígenas en las decisiones del Estado. Pero existen niveles de participación y de consulta. Y es importante conocer cuál es la diferencia entre estos diferentes niveles para que no caigamos en el error que muchos estados cometen al desarrollar una consulta formal y pretender que ésta cumpla los requisitos de la consulta libre previa informada. Las consultas formales es la forma más primigenia de participación, en el entendido de que simplemente es la asistencia a un taller, pero sin que los pueblos indígenas puedan expresar o sean considerados sus observaciones. Eh, en este tipo de consultas formales solo les interesa establecer la asistencia y presencia para cumplir con un requisito formal. La mayor parte de los procesos administrativos, tanto en electricidad, hidrocarburos, como en la construcción de carreteras, tienen estas consultas formales, pero no son consultas libres, previas, informadas o consultas a pueblos indígenas, no cumplen con los requisitos. Un nivel intermedio es la consulta de participación restringida. Estas consultas generalmente sí escuchan a los pueblos indígenas, pero solo toman la voz de los pueblos indígenas o la opinión de los pueblos indígenas como sugerencias. No tiene un efecto determinante en la decisión del Estado. En cambio, la consulta libre previa informada se constituye en un medio para garantizar la libre determinación, a través de un acuerdo que debe lograr el Estado. Todas las consultas a pueblos indígenas deben llegar a un acuerdo. Por lo tanto, existe un nivel de obediencia de la voluntad del pueblo, que es muy discutido por el elemento de que se mantiene la opinión de que la consulta a pueblos indígenas no es vinculante, pero necesariamente debe llegar a un acuerdo. Por lo tanto, existe el compromiso del Estado y la obligación del Estado de llegar a un consenso con los pueblos indígenas sobre determinado proyecto. En este entendido, para que la consulta a pueblos indígenas cumpla con su objetivo de ser un mecanismo que garantice el derecho de los pueblos a ser consultados y a su vez les garantice el derecho a la libre determinación y a la territorialidad, debe cumplir ciertos parámetros o estándares internacionales. El primero, la consulta debe ser libre. En este entendido, debe tener o debe estar liberada
de cualquier tipo de cohesión, presión o injerencia sobre los pueblos indígenas o sobre el Estado. Debe ser previa. En este entendido, la consulta se debe desarrollar en el momento oportuno en el que el proceso de consulta puede influir en la decisión, lo que significa que no sirve o no cumple con este parámetro una consulta sobre un hecho que ya ha sido decidido, que ya ha sido sacramentado. Ahí entramos en el elemento de las consultas formales. Acá, para que la consulta sea previa, se debe garantizar al pueblo indígena poder influir en la decisión antes de la toma de la misma. Debe ser de buena fe. En este entendido, tanto el Estado como los pueblos indígenas deben actuar de manera transparente, estableciendo que ambas partes o la parte contraria está actuando en apego a normas morales y éticas en el comportamiento, ¿no? Y en este aspecto, por ejemplo, con la buena fe son contrarios a este principio la prebenda, la presión, la división de la cohesión social, generar dirigencias paralelas. El parámetro de que la consulta debe ser informada es tal vez uno de los más importantes, en el entendido que la consulta debe garantizar a los pueblos indígenas toda la información, tanto aspectos negativos como positivos, para que los pueblos indígenas en uso y como total conocimiento del tema puedan tomar una decisión sobre determinado proyecto. Debe ser concertada y este es el elemento tal vez más importante, porque tanto desde el inicio de la planificación del proceso de consulta, determinar cómo va a ser este proceso y establecer cómo se van a evaluar los resultados, todas estas diferentes etapas deben ser consensuadas con los pueblos indígenas. Y este es el elemento tal vez más importante, porque si una consulta ha sido desarrollada respetando este principio de concertación, el resultado no debería ser objeto de ningún tipo de observación por el pueblo indígena. ¿Por qué? Porque ha sido producto del acuerdo con estos pueblos y de la expresión de voluntad de estos. Estos elementos son los parámetros internacionales que debe cumplir un proceso de consulta. Y también son conocidos como principios del derecho a la consulta y nos referimos a una cita textual del relator de Naciones Unidas que señalaba que la elaboración de estos principios en los instrumentos y jurisprudencia internacional responde a una historia en la que se ha negado repetidamente a los pueblos indígenas la participación en la toma de decisiones, que les han afectado profundamente, muchas veces en detrimento de sus derechos humanos fundamentales y en ocasiones hasta de su propia supervivencia como pueblos. Este es tal vez el resumen de la deuda histórica y de la naturaleza jurídica que tiene la consulta. Ser un mecanismo que permita a los pueblos indígenas la libre determinación y que nunca más se tome una decisión que los pueda afectar sin que los pueblos indígenas tengan pleno conocimiento de la misma y puedan participar o influir en ella. Bueno, este es el primer o una breve introducción de lo que es la unidad 3 sobre consulta. Les agradezco mucho su atención. Gracias.